It follows from the special theory of relativity. Existe vida en Marte. Hemos estado hablando de las enfermedades. Isham programa mediacte Generación H, Nematiago Mimsazia Au Yayu, Tenya Vida Kidum, Modi Mundo Digital. Poch de Mes Magukte, Kam Nukstep, which Eshkaptip, Schnachaude, the Au, the Ayu, which I could go in the. It's also the Yauten dip, which out for Au, Yat Payukte, Yigeshkaptip, Yikmachtautip, Mark Nachau Yam dip, down the Isha, Generación H. Y con esa preciosa introducción en lengua mije, les damos la bienvenida y me da mucho gusto saludarlos y, por supuesto, darles la más calurosa de las bienvenidas a Generación H. Estamos justamente presumiendo nuestras redes sociales, estamos atentos a la conversación y a conectar con ustedes. ¿Qué temas quieren ver? ¿A qué invitados debemos traer para tratar estos temas? Nuestros invitados del día de hoy son de verdadero lujo, ya ahorita se los voy a presumir, pero adicionalmente me permito recordarles, porque es muy importante para nosotros, que Heraldo se encuentra también en radio y estamos transmitiendo en vivo en el 98.5 del FM aquí en la Ciudad de México y en el 100.3 en el FM en la Ciudad de Guadalajara para que nos sintonicen. La programación, los contenidos están pensados en ustedes, entonces estoy seguro que los van a disfrutar. Y el tema que tenemos el día de hoy es un tema que me resulta inspirador y muy emotivo en muchos sentidos, porque es una muy clara muestra de cómo la modernidad no necesariamente es acabar o olvidar el pasado. Es justamente rescatarlo, apoyarlo y nuestras raíces culturales, el que seamos cada vez más tecnologizados, más digitales, más Wi-Fi, no nos hace menos mexicanos, menos orgullosos de nuestras raíces y menos preocupados por las mismas. Entre ellas, por supuesto, y lo hemos platicado en este programa ya en alguna ocasión en días anteriores, la relevancia que tienen las lenguas indígenas, las lenguas originarias y conservarlas en beneficio justamente de toda nuestra cultura y de nuestra sociedad. Déjenme les presento con el hashtag Superen Eso Novatos a mis invitados del día de hoy. Bienvenidos, señores, muchas gracias y de verdad que es un gran gusto tenerlos en el programa, además de ser buenos y grandes amigos y colaboradores de la guerrilla digital y el software en México. El gusto por trabajar en proyectos juntos siempre nos ha caracterizado y tenerlos hoy aquí en el programa, ¡wow! ¡Qué gran lujo! Señor, por favor, su nombre y ocupación, si está bien. Gracias, Jorge Díaz. Me dedico a la seguridad informática y a las tecnologías libres. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido, señor. Mi nombre es David Mojica. Apoyo el software libre, trabajo como administrador de sistemas y bueno, apoyo también el tema de lenguas nativas mexicanas. Muchísimas gracias, Odín, y gracias por acompañarnos. Y el tema es muy relevante justamente, cómo el uso hoy de las tecnologías para la información, habríamos pensado que era el caminito a aprender inglés y sabiendo inglés ya estábamos del otro lado, pero hoy vemos que el poder navegar, conectarnos, acceder al conocimiento, pues evidentemente no es una vía en un solo idioma y no debería en todo caso estar restringido en este sentido. ¿Qué opinión les merece a ustedes como para ir abriendo boca, señores? México no tiene una lengua oficial. Tenemos muchas lenguas en las cuales debemos de incluir a la gente, que estamos acostumbrados a trabajar en español, en castellano, pero debemos de trabajar ya con estas lenguas, incluirlos, porque son parte de nuestro México, es parte de nuestra cultura, de lo cual nos sentimos sumamente orgullosos. Correcto. Entonces, debemos de incluirla no nada más en la parte digital, sino en todo nuestro entorno. Muy bien comenta Jorge, ¿no? Es súper importante que ese tipo de lenguas, porque realmente son lenguas, no son dialectos como normalmente se les dice. Correcto. Deben permanecer en Internet, deben seguirse conservando, ¿no? En México es un vasto conjunto de lenguas, que son 68 lenguas nativas mexicanas, con de 11 familias lingüísticas, de las cuales se desprenden 364 variantes, ¿no? Entonces, Correcto. el mundo es un amplio universo de lenguas que se siguen hablando en México y que, bueno, algunas, seamos conscientes, se están perdiendo por la falta y por muchos aspectos sociales, discriminación y no entrada hacia el tema moderno. Sí, y que no inclusión, digamos, exacto, en ese sentido. no la inclusión que nosotros buscamos que eso se pueda lograr, ¿no? ¿Tienen ustedes idea o podríamos intentar dibujar juntos, mapear en qué momento comienza a considerarse relevante
las lenguas indígenas en este universo o este mundo 2.0, por llamarlo de alguna forma, como lo ubicamos hoy en general la audiencia? Bueno, yo empezaría por la parte de la preocupación de los mismos hablantes, ¿no? Creo que es importante, Buenísimo, Rodrigo, que fue uno de los primeros colaboradores dentro de Mozilla México y en nuestro proyecto de Firefox en lenguas indígenas, empezó a hacer la localización de Firefox en su lengua, por la necesidad de poder tener su lengua dentro del navegador, ¿no? Ok. La ventaja que nos da dentro de Mozilla, que es un software libre, que Mozilla desarrolla el software, lo publica en inglés, es que cualquiera puede tropicalizar o localizar el software, porque no es una traducción, es una localización. Ok. Es tropicalizar el software a la zona, a la forma de hablar, y eso nos permite hacer Mozilla hacer un sistema de software libre, ¿no? Sí, correcto. Lo que pasa con el español mexicano, ¿no? Tenemos español mexicano, español de España, español de Argentina y español Sí. de Chile. Son 4 diferentes formas de hablar el español, ¿no? Entonces, de ahí también empieza esa parte importante de los hablantes querer conservar su lengua, ¿no? Sí, porque jamás vamos a tomar seriamente cualquier instrucción que no sea dada por el ordenador. Ahí perdemos la seriedad en la instrucción porque es un español que no nos sea familiar. ¿Cómo ha ido creciendo la integración de lenguas indígenas dentro de este universo digital, señor? De hecho, la integración de las lenguas en el contexto digital ha sido ya tan amplio que, de hecho, te puedo decir que ya en la legislatura actual, a nivel federal, ya se empezó a tomar en el Parlamento una sesión en la cual hablan las personas de lengua ¡Oh, mexicana. qué maravilla! Platícame un poquito más de eso. En la Cámara de Diputados se inician las sesiones con un hablante de alguna lengua mexicana, Sí. exponiendo algún tema en su propia lengua, acostumbrando o más bien abriendo los oídos Sí. a que el Pleno escuche las otras lenguas mexicanas, no nada más el español y en la forma tradicional en la que veníamos haciendo. ¿Qué reacciones has recogido de los distintos legisladores cuando son testigos de esto? Nos queda claro que en la mayoría de los casos no necesariamente estés entendiendo lo que está diciendo directamente, que tengas algún servicio de traducción. Es correcto. Ok. De hecho, la comunidad Mozilla en México, que nos ayuda a la localización del navegador y otros proyectos, como viene siendo la Wikipedia, también Sí. por ahí se le mete en lenguas mexicanas. Sí. Estas personas están hablando, ya están siendo partícipes a la comunidad de sus problemáticas. A ver, algo muy interesante que estás comentando ahorita. Platíquenme, por favor, Odín, ¿qué es Mozilla? Ok. Para que la gente tengamos el contexto completo de a qué nos estamos refiriendo, el producto estrella, por supuesto, mencionarlo. Y por otro lado, me encantaría si después de eso, Jorge, me ayudaras a listar cuáles son algunas de las plataformas, Mozilla, por supuesto, pero mencionaste también Wikipedia. Así es. ¿Qué otras organizaciones o productos o plataformas ubicas que ya estuvieran considerando hoy lenguas indígenas? Pero empecemos con la historia de ¿quién es Mozilla? ¿Qué tan atrás me voy? Porque puede ser bastante. Bueno, buenísimo. Desde muy atrás me parece Bueno, muy bien. mira, empezó con el tema de Netscape, era una empresa. ¿Se acuerdan de Este, Netscape, ese claro. primer navegador que existió? Y era una suite muy importante porque Sí. tenías correo electrónico, editor de HTML Sí. y el navegador. Que fue Pues tenías- la primera versión que tú conocimos para empezar con el www, una página. Exactamente, se viene la guerra de los navegadores. Sí. Cuando Internet Explorer no se agregaba al sistema operativo de Windows, Sí. lo agregan. Incluso hubo por ahí, la Comisión Europea multó a lo que era Microsoft, por haber ese tipo de prácticas monopólicas, ¿no? Tienes toda la razón, porque nace Netscape, tenemos el producto de Netscape que es gratuito y lo podemos bajar, es libre, lo podemos instalar sin problema. Microsoft dice, ok, ahí hay una Exacto. competencia importante, y en sus nuevas compus agrega en algún momento Distintas su versiones. propia versión de navegador web, Es y correcto. con ello busca comerse el mercado, logra de hecho arrebatar el mercado y convertir el Explorer como uno de los navegadores que fueron varios años, pues prácticamente universal en términos de todo se estaba desarrollando pensando en que se viera bien en Explorer a nivel de Exacto. páginas web. Exacto, y ahí viene, como te cuento, la guerra de los navegadores, ¿no? Correcto, Y sí. Netscape se viene a la debacle. O sea, de plano, adiós Netscape. Pero hubo por ahí un proyecto que ya iniciaba dentro de Netscape, que era Mozilla. Ok. Entonces, hay personas Que era, como digamos, el Michel Barker. código fuente, el core del código, lo que hacía funcionar al navegador como tal. Y bueno, de ahí se viene Michel Barker y otro equipo y empiezan a crear la fundación, la cual es una fundación sin ánimo de lucro. Ok. Y como tú comentas, de sus productos estrellas o el más usado, Sí. es el navegador de Firefox, ¿no? Que todos seguramente hoy
Espero que sí es todos una de las utilicen. opciones y si no, los invitamos de verdad Claro. a que lo bajen. El navegador Firefox tiene varias ventajas sobre su competencia más cercana, hablando de Chrome y hablando de Safari, por ejemplo. Y lo ¿no? más importante, acabas de nombrar dos navegadores de empresas, ¿no? Esto es una Es fundación. agudo, ese Odín es agudo. Esa es la que es la Sí, gran sí, sí. diferencia, no lucra. Y aparte con la información donde tú estás navegando, no te rastrea, no hace cosas. No le que dan por- seguimiento a cada sitio que yo fui No tiene visitando ninguna con las necesidad. famosas cookies Así y este es. tipo No hay de necesidad cosas. porque la fundación para qué quiere ese tipo de información. Ok. No, No juntan datos de hábitos de navegación nada. con el navegador Firefox. para nada, no te Ok. creamos tu propia cookie como lo hace Google con Sí. su Chrome y nada más te limita hacia Sí. ciertos puntos o te recomienda dónde puedas navegar bajada tus preferencias y eso Correcto. te encierra en una burbuja. Correcto. Firefox no lo hace. Digamos que Firefox podríamos considerarlo dentro de los navegadores aquel que nos acerca a la versión más libre y más abierta de Internet en este Que cuida sentido. tu privacidad y la seguridad de la Cuidando información. privacidad y seguridad de datos. Exacto, es correcto. Es que esto es súper relevante. Bueno, Y que a veces no lo tomamos en cuenta. no, claro. Nada más por claro. simplemente de hecho navegar y nos olvidamos de algo tan esencial como nuestra seguridad y la privacidad de nuestra Qué bueno información. que tengamos en este programa, por ejemplo, el espacio y el tiempo para decir, a ver, pausa. Estamos hablando de lenguas indígenas en el mundo 2.0. Mundo 2.0 en donde es muy importante cuidar nuestros datos y nuestra privacidad. Y este navegador que produce Mozilla, que es una fundación sin ánimo de lucro, ofrece este tipo de seguridad o de certeza al Exactamente. navegar. Es Ok, correcto. los invito a que veamos lo siguiente, que es un track que preparamos para ustedes sobre la revitalización de una lengua. ¿Qué implica y por qué es importante que lo hagamos? Y aquí seguimos platicando ahorita que regresemos. La revitalización lingüística es el proceso para detener la disminución de los hablantes de una lengua o para revivir una extinta. Los involucrados pueden ser lingüistas, grupos culturales, comunitarios o de gobierno. Las lenguas de revitalización son las amenazadas en las que se usan variadas técnicas como su documentación. En este campo, los lingüistas procuran crear registros completos de la gramática de una lengua, su vocabulario y las características lingüísticas con el objetivo de la posterior revitalización. Ya estamos de regreso y me vibra el telefonito porque nos están comentando varias cosas en redes sociales, principalmente que justamente nos dice la gente, sí, pero ¿cuál es su navegador favorito? Que digan cuál es su navegador favorito. Es que no hay otro, Firefox. 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 Y ese es el navegador que los invitamos a que pudieran bajar. Vamos a compartirlo, de hecho, en las redes sociales de Heraldo TV para que la gente pueda tener la liga directa a Firefox y puedan bajarlo. Y regresamos al tema particular del programa a través de lo siguiente. Una de las grandes ventajas que tiene Firefox y que comienza a presentarse en muchas plataformas o sistemas, pero en este caso es tal su profundidad que por eso mencionarlo, es las versiones de dichas plataformas, no solamente en español mexicano, sino además en otras lenguas, ¿correcto? Es correcto. ¿Cuántas lenguas tiene hoy Firefox disponibles? Y como tú muy bien decías, que es localizado. Esto quiere decir que es con la lengua adaptada al uso coloquial o cotidiano de la misma. Ahorita ya en concreto existe una nada más, que es Firefox en guaraní, que es una lengua que se guaraní. habla en Paraguay. Ok. Lo importante de aquí es hablar de cómo empieza todo este proyecto, ¿no? Por favor. Iniciamos realmente en México con 3 compañeros que necesitaban o veían la necesidad que sus padres, sus abuelos tuvieran el acceso a internet en la lengua nativa de sus padres, ¿no? Sí. Que fue el maya, fue el zapoteco del diste y no, otra lengua que no la recuerdo ahorita, porque ya no se ha dado seguimiento, ¿no? Ok. Entonces empezamos con ese proyecto en el 2006, 2007. Yo tengo ya tiempo con la comunidad de software libre, Sí. pero buscaba como integrarme a un proyecto al cual aportarle más tiempo aparte de la Free Software Foundation. Correcto. Sí. Conocí a Ricardo Mesa, que empezó el proyecto de la Un comunidad. saludo a Mozilla en Ricardo México, Mesa, por supuesto. muy grande. sí. Y bueno, me invita a colaborar dentro del proyecto. Entonces, a mí lo que realmente me llamó a este proyecto fue la existencia del proyecto Firefox en lenguas indígenas. Entonces empezamos con este pequeño esfuerzo. En un 2012 acudimos a un summit de Mozilla a Toronto Sí. y lo planteamos con el resto de las comunidades de Latinoamérica, Bolivia, Paraguay, Argentina, incluso hasta Brasil, que hablan en portugués, ampliar este proyecto. Y de ahí Ok. nació lo que fue Mozilla Nativo. Mozilla nativo. Que lo que Ok. hacemos realmente es emplear ciertas herramientas tecnológicas
ayudarle al hablante, irlo guiando cómo utilizar estas herramientas que también nosotros utilizamos para el Firefox en español mexicano, pero que ellos también a lo mejor no tienen el conocimiento de cómo emplearlas, y bueno, esa es nuestra principal labor, guiarlos, ¿no? ¿Por qué consideramos una lengua originaria, una lengua indígena importante? La pregunta podría ser como medio sosa, u obvia, pues, pero no siempre entendemos cuál es la relevancia de conservar una lengua. Es nuestra cultura, es México. Entonces somos nosotros, son nuestras raíces. Si perdemos nuestras raíces, nos perdemos. Entonces, y aparte, algo muy importante, la lengua tiene una cosmovisión. Es lo importante de las lenguas originarias mexicanas, ¿no? O sea, el español es como que muy neutro y no tiene esa cosmovisión que la puede tener otra la lengua, ¿no? Sí. Incluso el decir tierra o agua o un abrazo amigo es algo muy diferente que no lo concretamos en español en una sola palabra. Ellos tienen una cosmovisión muy diferente. Cierto. Y eso es en cada una de las regiones donde se habla este diferente tipo de lenguas. Que es muy cierto esto, y enseguida entonces yo quisiera preguntarles, ¿cuál es el reto en términos de salvar, revitalizar? ¿Qué es lo que cuál es el fenómeno que se está dando resultado de los esfuerzos que hacen ustedes? ¿Se está salvando, se está revitalizando? ¿Cuál es el papel que está jugando hoy la tecnología en este tema? siento que es revitalizar la lengua. Estamos viendo que no nada más son dos plataformas que ya están utilizando lenguas mexicanas. No es nada más el browser, no es nada más la Wikipedia. Estamos viendo de que en las mismas tiendas de aplicaciones ya vemos aplicaciones para aprender náhuatl, aplicaciones para hablar triqui, para hablar mije, para hablar diferentes lenguas. Entonces, las personas de las comunidades ya están preocupándose por su lengua, preocupándose por compartirla y sobre todo, algo muy importante, el que la misma comunidad se sienta orgullosa de su lengua, de sus raíces. Sí. Porque eso es lo que realmente va a ayudar a salvar y a preservar la cultura y las lenguas. ¿Dirían ustedes que podríamos considerar que cuando hablamos de brecha digital, en la medida en la que los servicios, los contenidos no estén disponibles para estas 68, 64 lenguas indígenas, no hay entonces una verdadera inclusión digital? ¿Es nada más conectarnos o es qué vemos y qué podemos leer cuando nos conectamos? No, creo que es muy importante que van de la mano, ¿no? Porque de hecho por algo iniciamos la localización del navegador. Pero bueno, navegas en tu lengua originaria mexicana, pero no tienes contenidos. Entonces, ¿de qué te sirve realmente tener el navegador en tu propia lengua? Claro, si no tienes un contenido que vas a ver en esta lengua, te obliga a aprender español o inglés. Entonces, de ahí fue que nos unimos o buscamos alianzas con Wikimedia México de manera de poder crear contenidos, ¿no? ¿Cuál es el reto ahí? Platícame el reto es realmente reto. que los hablantes se impulsen, se motiven y generen contenidos dentro de Wikipedia y deseen tener realmente el navegador en su lengua y vean el beneficio que pueden tener, ¿no? Porque nada más también es salvar la propia lengua, ¿no? Lo que pasa con la lengua quiligua, ¿no? Que ya está muriéndose, ¿no? Es una lengua que se habla al norte de Baja California. Y quedan como 4 hablantes. Hace poco murió una señora, la más grande. Que era, ¿cómo se llama? Pola. Y bueno, era la que más hablaba quilua. Entonces, ese tipo de detalles o situaciones pueden ayudar a preservar la lengua. Probablemente mejor la dejen de hablar, pero al menos ya quedó un antecedente digital de que en su momento existió esta lengua en un navegador en esta lengua, ¿no? Que además es interesante esto. Tenemos un reportaje que preparamos justamente y que los invito a que lo veamos juntos. Las últimas lenguas. Vamos a ver cómo está la cosa y regresamos. En México, pese a su gran diversidad lingüística, hay lenguas que se encuentran en un alto riesgo de desaparecer, como el aguacateco de Campeche, mocho de Chiapas, ayapaneco de Tabasco, ijil navajeño y quechiquel de Quintana Roo, zapoteco de Mixtepec, zapoteco de San Felipe Texelapan de Oaxaca y en Baja California, cual y quiligua. De este último, solo quedan 2 hablantes, Teresa y Daria Armendia, tía y sobrina, quienes se resisten a que su lengua muera. Por tal motivo, crearon el Museo Cual, un pequeño lugar en Misión de Santa Catalina, en Baja California, en donde con hojas de papel bond colgadas están escritas en su lenguaje Cual al español, en un esfuerzo por mantener viva su cultura. Antes de 1992, las lenguas indígenas no tenían ninguna especie de reconocimiento jurídico por la Federación. En ese año, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformado, con el propósito de reconocer el carácter pluricultural de la nación mexicana y la obligación del Estado de proteger y fomentar las expresiones de esta diversidad. En julio de 1999, el Consejo Directivo de la Organización de Escritores en Lenguas Indígenas presentó
al Congreso de la Unión una propuesta de iniciativa de ley de derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, con el propósito de abrir un canal legal de protección de las lenguas nativas. Finalmente, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas fue promulgada en diciembre del 2002. Esta ley cumple mecanismos para la conservación, fomento y desarrollo de las lenguas indígenas, pero también una compleja estructura que dificulta su realización. Ya estamos de regreso. Les agradecemos mucho las interacciones que estamos teniendo en redes sociales. Ignacio Sotelo, por ejemplo, además un compañero conocido tanto de Jorge como de Odín como de su servidor, les manda saludos al oso, como le dicen a Jorge, le decimos de cariño, y a Odín le manda saludos. Nosotros mandamos saludos de regreso, y a quienes nos están acompañando en redes sociales los invitaría, si ustedes conocen alguna lengua, ¿por qué no nos hacen el favor de mandarnos un saludo en lengua y haremos el mejor esfuerzo por leerlo correctamente para poderlo compartir con el resto de la audiencia? Y una siguiente pregunta que sería como obligada es justamente cómo se conecta la tecnología con el lenguaje, cómo está incidiendo el uso de tecnologías de la información para esto que estábamos platicando antes del corte, del reportaje, cómo estamos salvando lenguas y cómo estamos impulsando accesibilidad a través de hablarle a quienes no hablan ningún otro idioma que su lengua originaria. Estamos viendo que estamos ya haciendo acciones de inclusión a los pueblos originarios. Te puedo decir que donde colaboro, estamos ya junto con la comunidad Mozilla localizando los avisos de privacidad, los avisos para que puedan acceder al recinto legislativo, por ejemplo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas que van a ver a sus legisladores no hablan correctamente el español, por lo tanto, el personal de seguridad de recepción, no los entiende. Entonces, se están haciendo esfuerzos para poder llevar esta información en su lengua para que se pueda entender y haya una comunicación. El reto mayor que tenemos es el poder escribir la lengua. La gramática de las lenguas mexicanas es algo complicado. Sí. Por lo tanto, lo que estamos haciendo son esfuerzos en audio para que, a final de cuentas, muchos de los hablantes justamente hablan y escuchan su lengua, más no la escriben. Okay. Entonces, parte de los esfuerzos van en rescatar la lengua, empezando por lo que hacen cotidianamente, que es hablarlo y escucharlo. ¿Cómo registras, cómo documentas una lengua que no tiene registro como tal? A través de digitalización de las voces, de digitalización de sus culturas, de digitalización de sus rituales. Conservación incluso no solamente entonces de audio, sino conversión a texto y todo esto. ¿Cuánta gente está involucrada en este tipo de proyectos? De hecho, son varios. Mozilla Nativo somos aproximadamente unos 40 personas. Ok. Pero ya no nada más como te comento, no nada más de México, sino toda Latinoamérica. Sí, pues un saludo a toda Latinoamérica, a la comunidad de Mozilla que colabora en esto. Qué gran proyecto. Y claramente ellos hacen el esfuerzo. Te digo, reitero, nosotros les ponemos las herramientas tecnológicas y los vamos guiando para que puedan lograr el objetivo de tener el navegador en su propia lengua. Algo que comentas, la normalización, algo que nos ha costado un poco de trabajo también en ese sentido, porque hay palabras que a lo mejor no existen en su cosmovisión, en su lengua, ¿no? Como a lo mejor ventana o algo por el estilo. Sí. Entonces, ese es un poquito de trabajo donde tienen que ver cómo poder escribir o interpretar esa palabra. Si bien el INALI hizo su trabajo en el antiguo INALI, ha hecho su trabajo de normalizar, pero hay veces que entran no tanto en conflicto, sino las comunidades desean hacer como que ese trabajo por su cuenta, de que ellos puedan normalizar su lengua sin que exista una institución. Eso lo he encontrado demasiado, al menos cuando buscamos hablar con el INALI, y era un poco complicado, ¿no? Porque por tantas variantes, a lo mejor puede ser un poco complicado, pero enriquecedor culturalmente es enorme, ¿no? Pero para el tema tecnológico, puede ser que crucen una montaña y abran otra variante de, digamos, partir del zapoteco, ¿no? Sí, una sola palabra, una sola letra cambia entre montaña y montaña cuando hablamos de una misma lengua. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo ha reaccionado las comunidades, la gente cuando se acercan y le muestran los avances que se tienen en su lengua originaria? ¿Qué reacciones tienen? ¿Qué les ha significado a ustedes ver este tipo de acercamientos? Es muy importante, les motiva demasiado, pero aquí lo importante es la constancia, porque hay muchas versiones o van saliendo nuevas versiones del navegador de Firefox, sí, ¿no? El cual hay que seguir actualizando. Si sale una nueva versión, salen nuevas cadenas, las cuales se tienen que volver a localizar. Entonces, eso es una de constancia para poder
mantener esta lengua, ¿no? Incluso me gustaría hablar sobre un proyecto interesante que impulsamos hace años con la salida de Firefox OS, que por desgracia y por ciertos temas, marketing y aplicaciones, el teléfono ya nos siguió. La idea era tener un teléfono inteligente. Tuve oportunidad de probarlo. Tuviste uno, de hecho. Funcionaba bonito, muy bien. Y Rodrigo lo localizó a su lengua, porque dijo, ok, para mí los chavitos ya no tienen acceso a una computadora tan fácilmente, ya tienen acceso a un smartphone. Entonces es más fácil yo localizar, y son menos cadenas, localizar el navegador o localizar el sistema operativo en su propia versión. Digo, o sea, fue triste la pérdida de Firefox, incluso así como que una lagrimita y todo. De que un proyecto ya muerto. ¿Y existe alguna perspectiva en particular de que pudiera revivirse un proyecto similar? Hablamos por parte de Mozilla, no es muy complicado, porque hay compañías de telefonía, hay compañías de hardware, ¿no? Incluso algo que fue muy cierto, ¿no? O sea, en su momento WhatsApp no existía para Firefox OS. Se hacían forks y se podía tener el servicio. Y Mozilla se sacó a WhatsApp para decirle, oye, pues mira, hay una alternativa. Y creo que si hubieran levantado la mano y hubiera aceptado, hubiera sido muy beneficioso para el proyecto. Habría mucho más caminito en términos de masificación. En ese entonces no existía WhatsApp Web, ¿no? Pero existía Telegram, pero no WhatsApp, y terminaron teniendo WhatsApp Web, ¿no? Entonces, sí es un poco irónico a veces las tomas de decisiones, pero bueno, es muy complicado también porque hay muchos intereses de por medio en ese sentido. Que eso es muy cierto. Y en este sentido, en términos de intereses, ¿cómo reaccionan los jóvenes cuando se trata justamente de rescatar lenguas, cuando se trata de involucrarse? Porque sabemos que además en México particularmente hay una comunidad que es, curiosamente, si es tecnológica, es muy participativa. ¿Cómo han tenido ustedes la respuesta en este sentido? Bueno, la respuesta, como te comentabas, sí ha sido, no puedo decir que tan grande, pero el que tiene interés, lo que hacemos es encaminarlo y decirle, mira, esto es lo que hay. Y hay varios proyectos formados, vamos avanzando poco a poco, porque al principio quisimos comernos el mundo. Y empezamos a abrir muchísimos proyectos iniciados, que son fácil como unos más de 45. Y ahorita estamos encaminando a 6, que son las personas que siguen impulsando y que siguen localizando y que siguen dándole seguimiento a sus localizaciones, al cambio de cadenas de un idioma a otro. Está como el purépecha, está también el maya cachiquel, que es de Guatemala, y otras 4 o 5 lenguas que por ahí también trabajándose. Pero sí hay un interés, pero reitero, debe haber una constancia para poder mantenerlo. ¿Cómo lograr, Jorge, una constancia en este tipo de proyectos en jóvenes que tienen un espíritu muy participativo? Adelante, por favor. Muchos de los jóvenes tienen muchas ganas de participar. Sin embargo, la vida los alcanza y tienen que comer. Entonces, ese ha sido uno de los grandes retos que tenemos, porque si bien Mozilla únicamente tiene 700 empleados, somos más de 11,000 voluntarios que estamos haciendo esfuerzos. 11,000 voluntarios. Más o menos. Mozillians. Que nos hacemos llamar Mozillians. Que justamente estamos haciendo diferentes esfuerzos. Para los temas de tecnología en comunidades indígenas en los cuales la situación económica es un poco más difícil, entonces los esfuerzos se ven cacheteados porque justamente necesitan vivir, entonces no le pueden dedicar tanto esfuerzo. ¿Cómo pudiéramos fortalecerlo esto? A través de los diferentes apoyos. Ha habido apoyos en algún momento de ciertas becas, pero creo que si hubiera un poco de mayor interés, un apoyo hacia poder ayudar a que vivan los localizadores, pudiéramos tener un avance mucho más fuerte. ¿Sabes cómo se llamaban estas becas o se pueden conseguir todavía? No, fueron becas que se dieron por ciertos proyectos. ¿Sabes qué? Tengo tanto dinero para que me ayudes en esto y localízalo. Que al final, en todo caso, es la construcción de nuevos proyectos que se acerquen al gobierno de apoyo para la generación de este tipo de contenidos, por ejemplo. Y que incluso sea el mismo gobierno, ¿no? Creo que el gobierno, ciertamente, de que puede apoyar ese tipo de iniciativas, pues también debe tener el interés de esta parte, que también es México, ¿no? Y hoy tenemos un gobierno que tiene un foco importante en el proyecto de gobierno de datos abiertos, por ejemplo, de inclusión, de reducción de brecha digital. Justo, de hecho, un poco con jiribilla era mi pregunta hace ratito, porque si entendemos entonces brecha digital no solamente como la capacidad de conectarme porque me llegue Wi-Fi a mi comunidad o tenga con qué conectarme, bueno, que ya tengo eso dado, pero si ni siquiera el gobierno me habla en mi propio idioma, ¿cómo entonces puedo integrarme a un proyecto digital país, no? Claro. Para resaltar la participación que hemos tenido de los jóvenes,
que siempre tenemos de los jóvenes en tecnología, los invito a que vean con nosotros este reportaje. Jóvenes al rescate de las lenguas indígenas, héroes. Los jóvenes, desde su ingenio, pueden hacer mucho por preservar o difundir el aprendizaje de una lengua. Por ejemplo, Daniel Coagiola y Rigoberto Domínguez, quienes estudiaron ingeniería mecatrónica en Puebla y quienes diseñaron la aplicación para celulares Toscatl, que sirve para aprender a hablar y escribir náhuatl. La aplicación es gratuita para Android y está diseñada para establecer un primer contacto con esta lengua. Este proyecto nació de la curiosidad por conocer sus orígenes y compartir sus conocimientos con la sociedad. Otro gran ejemplo de este rescate es el grupo Rockercoatl, que tiene el mismo objetivo por medio de la música. Se trata de una banda de rock mexicana originaria de Puebla que se distingue por interpretar música en lengua náhuatl. En el año 2000 salió a la venta el primer disco de la banda gracias a una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Son 5 miembros los que integran esta banda, algunos con el náhuatl como lengua natal, mientras que otros lo aprendieron al sumarse a este proyecto. Estamos recibiendo respuestas y comentarios de ustedes en redes sociales, cosa que les agradecemos mucho. Les invito nuevamente a que si conocen alguna lengua indígena y nos mandan un mensaje, nos dará mucho gusto compartirlo en un momento más en el programa. Bueno, ya vieron, tenemos desde aplicaciones, grupos de rock. La intención de ir rescatando las lenguas indígenas por parte de los jóvenes no es nueva, eso es cierto, pero lo que también es cierto es que la tecnología ha ayudado muchísimo a poder ir empoderando y acelerando la velocidad con la que se dan estos cambios y estas mejoras. Los invito a que hagamos un corte, vamos rapidísimo, regresamos. Yo les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Heraldo TV. Esto es Generación H. Yo soy Emilio Saldaña, el Pisu. Vamos y venimos, un corte. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso y parte de la importancia que tiene la posibilidad de llevar a la tecnología o acercar lenguas a esta tecnología es justamente la comunicación que podemos tener. Y esta comunicación no la vamos a poder tener con ustedes si no lo hacemos a través de nuestras redes sociales. ¿Saben por qué? Porque las redes sociales le agregan la bidireccionalidad a este rollo. De otra forma, esto es como siempre, me ven ustedes y yo hablo y llegamos a muchas pantallas, pero aquí el chiste es que todas esas pantallas, todas esas personas que están detrás de las pantallas hoy pueden interactuar con nosotros y eso es justo lo que estamos esperando poder hacer con ustedes, como lo estamos haciendo aquí en vivo con nuestros invitados de super lujo, hablando de la importancia que tienen las lenguas indígenas en el mundo 2.0. ¿Cuáles son los siguientes proyectos que hoy está llevando a cabo Mozilla Nativo? ¿Cuándo nace Mozilla Nativo? Como te comentaba, fue en el 2012, en un Moscam, Cierto. que fue en Toronto, en el 2012, en ese año. Proponemos un proyecto a las demás comunidades y gracias a Jeff Beatty, un empleado de Mozilla que ahora es localizador, es líder de localización, creyó en el proyecto y empezó a impulsarlo dentro de Mozilla para que fuera un proyecto ya directamente dentro de Mozilla, ¿no? ¿Estos son en el que estamos hablando de 11,000 Mozillians? Parte de O sea, dentro de Mozilla Nativo pues, no somos tantos, pero sí todo el universo del Moscam Latam fueron 3 sedes en ese entonces, una en Europa, en Estados Unidos, otra en Toronto para podernos dividir, ¿no? Y ahí fue invitar no a todos, pero sí a los que tenían mayor participación, pero esos 11,000 son desde los que incluso no van a las reuniones, pero apoyan en algo a la fundación o están difundiendo sobre lo que hacen dentro de lo que hace Mozilla, ¿no?
El impacto que tiene este proyecto y lo que ustedes han estado haciendo, ¿consideran ustedes que abona en un proceso de generar una mayor cultura, no solamente digital, sino incluso alfabetización a las mismas comunidades? Así es. Estamos viendo que tenemos analfabetas de lectura y escritura, tenemos Sí. analfabetas digitales. Sí, correcto. Entonces, creo que esto nos está sirviendo justamente para alfabetizar digitalmente a estas comunidades. Vemos que todo el mundo ya tiene un smartphone, aunque no tenga conectividad. Sí, correcto. Por lo tanto, es parte de los esfuerzos que hacemos, que ya sea a través del navegador, ya sea a través de contenido en Wikipedia, ya sea a través de desarrollo de aplicaciones, la comunidad, la gente lo está haciendo. Esto también en México empezó con un compañero de Mozilla, Julio, invitando a cada una de las personas que iba conociendo. Oye, sabes de tecnología, quieres rescatar tu lengua, te invitamos a este proyecto. Eso dio vida de un inicio a 42 lenguas, a 42 proyectos de localización del navegador. Sí. Sin embargo, ya lo mencionamos de que por diferentes esfuerzos, ahorita únicamente ya se le está dando seguimiento como tal a estas 6 lenguas. Pero más que nada es porque somos voluntarios. No recibimos becas. Así que no es falta de voluntad, pero sí de voluntarios en todo caso para que se pueda hacer la talacha que ello implica. Incluso recursos, ¿no? Porque comenta Jorge, o sea, él y yo no trabajamos en la fundación. Sí. Simplemente creímos en ellos, en lo que hace la fundación en su misión, en preservar un internet público, abierto, y entonces ese tipo de visiones y misiones te acercan a un proyecto y eso es lo que nos tiene a todos estos Mozillians alrededor del mundo, ¿no? ¿Cómo han recibido las comunidades este tipo de proyectos? De hecho, la recepción, se emocionan los locales al ver que están siendo considerados, que no son... Yo no me puedo imaginar a alguien que hable una lengua indígena o una lengua originaria, que le abras un navegador para hablarle de internet y que cuando vea en la pantalla tenga el goce de poder disfrutar y leer de qué va y cómo puede interactuar justamente con la tecnología. ¿Abona, digamos, a esta sociedad de la información entonces? Por supuesto. Uno de los grandes esfuerzos que se hacen en México es en la Biblioteca Vasconcelos, ahí en Oaxaca, en la cual se apoyan diferentes proyectos de localización. De hecho, fue una de las primeras lugares en donde se desarrolló una aplicación para entender el entorno hablado en lenguas mexicanas. ¿Cómo podemos sumarnos? Y aquí lo voy a aderezar un poquito, me permito aderezarlo en el sentido de decir, para nosotros, para ustedes, además, es muy obvio la coordinación y el trabajo en comunidad. Para la mayoría de los usuarios que nos están acompañando en este momento, es muy común hablar de comunidad porque además venimos hoy y nos encontramos en las redes sociales y seguimos un mismo hashtag, tocamos un mismo tema, apoyamos o intercambiamos puntos de vista. Sin embargo, todavía un nivel más abajo, cuando se trata de colaborar a nivel digital en esfuerzos personales que se suman y sumados, es que se logra pues incidir de una forma como la que estamos platicando el día de hoy, agregando incluso lenguas indígenas a un navegador web. ¡Wow! ¿Cómo podemos hacerlo? Quienes nos están acompañando en este momento, pero no han nunca interactuado o jugado en comunidad y están diciendo, oye, está padre eso, a mí me gustaría ayudar, ¿cómo puedo hacerle? Porque yo soy bueno dibujando, diseñando, traduciendo, escribiendo. Yo siempre comento que lo importante es apropiarte de algo, ¿no? Yo me conocí el tema del software libre y me apropié de él por su filosofía. Compartir, difundir el conocimiento, tener la libertad como usuario de poder hacer lo que yo quisiera con el programa. Entonces me apropié del proyecto. Creo que lo importante es revisen el proyecto, vean la misión, la visión, de qué es el proyecto y si les interesa y que realmente le sienten como con un cariño a esto que está haciendo, empezar por ahí y ver cómo poder empezar a colaborar. Hay muchos, los sitios tienen formas de cómo colaborar, cómo interactuar, pero empezar primero por apropiarte, ¿no? Sentir que realmente vas a dar algo de beneficio a donde tú vas a estar participando. Totalmente de acuerdo. Y no considerar que un esfuerzo puede ser pequeño o grande. Exacto. Cualquier esfuerzo es bienvenido. Sí.
Se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, contacto@mozilla-mediomexico.org. Y con mucho gusto los podremos dirigir, ya sea con alguno de los localizadores que están trabajando ahorita, o directamente con Jeff hacia el proyecto de Mozilla Nativo en caso de que sea un nuevo proyecto. Porque se antoja mucho justamente una convocatoria para que, bueno, si es una cuestión de voluntariado, de colaborar, pues hacer un llamado justamente a que, así como disfrutamos la libertad de bajar el programa, el navegador y utilizarlo, navegar internet para ello, pues si no estamos comprándolo con pesos directamente, bien podemos retribuir y decir, oye, ¿con qué les echo una manita en estos otros proyectos? ¿Cuántos proyectos? Y a lo mejor la pregunta es como absurda. ¿Cuántos proyectos maneja Mozilla actualmente? Actualmente, pues, el principal es el navegador de Firefox. Sí. Algunas variantes, como Firefox Focus, cual es un navegador que cuida tu privacidad directamente y es un pequeño navegador más ligero. Está todavía el tema de Mozilla y por ahí todavía sigue siendo un poco el navegador de Thunderbird. Pero ahorita los proyectos de Mozilla se han enfocado más a proteger la privacidad y la seguridad del usuario, ¿no? A difundir esa parte importante de proteger nuestra información. Oigan, este es un enfocado con el navegador, ¿no? Y es un tema toral y justamente eso quería preguntar. Cada vez más escuchamos todos los días el mucho cuidado, casi temor que tenemos que tener de las tecnologías de la información, porque el manejo de nuestros datos personales, de nuestra privacidad incluso, constantemente se ve amenazada por dos razones: o intencionalmente por una plataforma no bondadosa que quiere nuestros datos para comercializarlos, o por omisión o desconocimiento por parte del usuario que no sé cuándo, ni con quién, ni a qué le estoy compartiendo mis datos. ¿Cuál es la visión y la filosofía que tiene Mozilla en el caso del navegador Firefox que estamos recomendando? Resaltábamos al principio del programa características de seguridad y de privacidad. Platíquenme y presúmanme un muchito al respecto. La parte importante es el no tracking. Es así como que ya incluso se ha metido en las últimas versiones. Por default viene aplicado el que no te permitan estar siguiendo. Incluso el bloqueo de cookies de terceros también ya va a venir por default. No sé si ya en esta versión o en la que viene, ya vienen por default ese tipo de acciones. Entonces, son acciones que se implementan tecnológicamente dentro del navegador para ir cuidando esta parte. Y obviamente en las charlas que llegamos a dar, buenas prácticas en el uso de una contraseña segura, el cambio de ella, si navegas por un sitio que vaya por HTTPS, que no vaya en texto plano, y más si tiene que ver con un intercambio de usuario y contraseña, porque puede haber el ataque del hombre del medio y puede estar robando información. Entonces, son ciertas costumbres que si igual aplicamos en la calle, de cómo cerrar tu coche, cuidar con quién hablas y ese tipo de cositas, también tienes que hacerlo en el mundo digital, ¿no? Y creo que no hemos tenido esa conciencia. Y creo que algo muy importante que yo siempre comento en México, por desgracia carecemos de una cultura de seguridad informática. Al no ser algo tan tangible, de no palparlo, incluso en los gobiernos, incluso en las empresas también se llega a dar, pues no le damos la importancia debida. Pero sí es algo muy importante que debemos tomar en serio, porque la superación de identidad en México es muy grande. Cuando se da eso de que te roban la credencial del lector y ya después pues ya eres tú el que debe $1,000,000, fíjate, y dices, ay, ¿en qué momento pasó, no? Fíjate que justamente por eso mi pregunta, porque hoy es el navegador una de las primeras puertas, digamos, a través de la cual o llegamos o nos mandan plataformas sociales o correos a ingresar datos, passwords, tratando de engañarnos o no. Y justamente por eso me parece relevante resaltar la gran seguridad que hace Firefox al tratar nuestros datos y conexiones. Déjenme rápidamente compartirles, hay una aplicación que vale mucho la pena y que no queremos evidentemente dejar de compartirles por el esfuerzo justamente para no solamente documentar, sino ayudarnos a aprender lenguas indígenas. Así que los invito a que veamos este reportaje, App para aprender lenguas indígenas, y regresamos. Yo ya la estoy instalando, a ver qué les parece. El uso de la tecnología para el aprendizaje y rescate de las lenguas indígenas es posible. Iniciativa del Centro Cultural de España en México, Fundación Telefonía y el Grupo NU desarrollaron 3 aplicaciones para aprender mixteco, náhuatl y purépecha. Trabajo horizontal a la par con las comunidades indígenas, quienes aportaron contenidos y metodología a partir de la enseñanza de su lengua en sus diferentes contextos. Para generar una herramienta digital, aplicaciones para la enseñanza de lenguas indígenas que permitiera justo reforzar el trabajo que están haciendo las comunidades en cuanto a la enseñanza de sus lenguas. Una vez en cada aplicación, el usuario puede aprender el lenguaje básico como colores, nombres de cosas o de personas, también gastronomía de la región.
por lo que en las aplicaciones puedes pasear por los diferentes pueblos que están representados en las apps y aprender a saludar, ¿no? Aprender los colores, aprender a contar. Vamos a aprender mixteco, son 20 lecciones planteadas de 5 maneras que combinan la lengua escrita con las ilustraciones. Vamos a aprender purépecha, fomenta la afirmación de la identidad como mexicano, como michoacanos y como su nombre lo indica, purépecha o descendiente. Por último, en la aplicación vamos a aprender náhuatl, podremos encontrar lecciones para conocer la flora, la fauna, las expresiones como saludar, así como los espacios sagrados. Por visibilizar la aportación que tienen las comunidades indígenas al desarrollo, a la innovación, a la sustentabilidad de los territorios, pues se pierde mucho de lo que somos, ¿no? Pues realmente relevante esta app para aprender lenguas indígenas, porque además, como estábamos viendo y como hemos platicado a lo largo del programa con nuestros realmente de lujo invitados, tiene que ver no solamente con un idioma, tiene que ver con identidad. Tiene que ver con cómo nos identificamos como mexicanos, como cultura, como antepasados y cómo definimos nuestro futuro a través de cómo cuidemos justamente, en este caso, lenguas indígenas. ¿Cuál sería el llamado que harían cada uno de ustedes a las distintas comunidades y audiencias que nos acompañan el día de hoy para juntos poder tratar de abonar al proyecto que están llevando a cabo? Invitar a todos a que se sumen a los diferentes esfuerzos. Tenemos no nada más la parte de localización, tenemos la parte de diseño, tenemos la parte de medios que nos pueden ayudar, la parte de generar documentación. Si te gusta la seguridad informática y la programación, Mozilla creó un lenguaje justamente pensado en la seguridad que se llama Rust. Okay. Que a final de cuentas es en lo que ya está hecho el corazón del browser. Sí. Y realmente es un lenguaje de programación sumamente seguro. Entonces, Mozilla no nada más se dedica a esto, no nada más estamos buscando que se incorporen nuevos talentos a la localización, sino a cualquier ámbito. Si te gusta la tecnología, si estás interesado en participar con una bola de locos, más que bienvenidos con nosotros. Me parece completamente cierto y adecuado eso, Jorge. Odín. Bueno, importante indicar que cualquiera que ya esté usando el navegador de Firefox ya está contribuyendo con la comunidad. Simplemente qué bonito estuvo eso, ok. Con el uso estás ayudando a que el proyecto siga, a que existan más usuarios y con eso ya estás siendo partícipe de. Ahora nos faltaría que conozcas más el tema del proyecto de Firefox para que veas en qué áreas puedas integrarte. Y importante decirlo, a lo mejor no lo hemos nombrado, pero dentro de Mozilla no nada más hay tecnólogos. Hay diseñadores, hay filósofos, hay comunidad muy diversa. Entonces no te detiene el no ser tecnólogo, sino ya eres un usuario de tecnología, la tecnología ya está, qué buena está para el beneficio social, y es lo que buscamos dentro de Mozilla, lo que buscamos la comunidad de software libre, generar un software por el bien común, que lo hace también Mozilla, y creo que va por ahí, ¿no? O sea, impulsar a las personas su uso, su difusión, y la participación en el proyecto que ya quedan conveniente. Hemos comentado, incluso las listaste en algún momento, pero me gustaría insistir porque tenemos un espacio de tiempo que me permite hacerlo y creo que es muy relevante. Varias veces a lo largo del programa hemos hablado y mencionado la expresión de software libre y de código abierto. Sin embargo, nos hemos enfocado más en Mozilla, en Firefox y en, por supuesto, las lenguas indígenas en estos navegadores o en el navegador integrado. ¿Podrían ayudarnos? ¿Qué entendemos por software libre y código abierto? Ok, software libre se basa en 4 principios. El principio de utilizarlo para bien o para mal. Ok, usarlo de manera libre justamente, sin que nadie me tenga que decir, no, si es para hacer la tarea, entonces no lo puedes utilizar, digamos. Sí, para que tú quieras. La posibilidad de estudiar el código fuente, cómo fue hecho. ¿Cómo fue hecho? Ok, ¿esto qué implica? El que puedas, el que no te aparezcan sorpresas. Como un botón se suma y hace el clic, lo podemos ver, poder ver el código que le da esas instrucciones. Ok. Algo, el siguiente pilar viene siendo la posibilidad de modificarlo. No me gusta cómo está esta funcionalidad. Perfecto, tienes acceso al código fuente, modifícalo. Y sobre todo, el último pilar, que es poder compartir esas modificaciones que le has hecho a este programa, a este código, para beneficio de los demás. Que este último que tú mencionas ahorita, digamos que podría ser uno de los valores muy relevantes para conectar con el proyecto de lenguas indígenas, es decir, el intercambio de conocimiento, el poder documentarlo, hacerlo funcionar y además compartirlo de regreso. Así es.
lo importante, como comenta Jorge, uno de los pilares, que es la parte de compartir, de hacer copias. Sí. Aquí no es ilegal o malmente llamado pirata. Sí. Realmente para mí está mal dicho el concepto, porque pirata es aquel que anda en alta mar. O sea, asaltando copiar no te mar. hace un delincuente, No te hace un delincuente pirata. para nada, o sea, al contrario, copia y distribuye, porque así es como nosotros conocimos el software libre, cómo se distribuyó. Gracias a Internet y al crecimiento tan grande de Internet, ha habido un crecimiento o un uso mayor del tema de software libre por la facilidad de distribución. Antes era, pues, que te lo bajaba y después te compartía unos CD-ROMs y a ver cuánto tiempo tardaba, ¿no? Pero entonces, la importancia del software libre es, como comento, una filosofía de vida, ¿no? O sea, compartes, modificas y puedes... es un buen punto. Y protege la libertad del usuario. Porque cuando hablamos entonces de software libre, hablamos es un statement o es una afirmación más política que cuando hablo de código abierto, que me estoy refiriendo a la posibilidad que tenga de ver cómo funciona eso o no. Ahora, ¿dónde queda la gratuidad? Cuando es libre, ¿es gratuito siempre? Pues es la diferencia justamente entre software libre y código abierto. Es correcto. Okay. Software libre tú tienes el acceso, lo puedes compartir, etc. Okay. El código abierto te permite acceder al código fuente, sin embargo, puede o no ser a través de una transacción monetaria. Esta metodología, esto que estamos platicando, esta filosofía, ¿cómo abona o cómo funciona cuando se trata de rescatar lenguas indígenas? ¿Cómo funciona? Pues bueno, al ser el código abierto, al tener el acceso a poder realizar las localizaciones, es donde se engloba, ¿no? Si tú quieres hacerlo con, digamos, con algún otro navegador, tienes que llegar a un acuerdo comercial, tienes que llegar a ciertas condiciones para poder llegar a localizarlo, ¿no? Como en su caso anteriormente con Internet Explorer, bueno, ya no existe, ¿no? Pero sí era así como, te voy a dar chance de localizarlo, pues bueno, ¿cuál es el costo-beneficio para mí como O sea, ¿en serio? ¿No? Esto implicaría que si no estuviéramos usando software libre para este tipo de proyectos, la posibilidad de tener que pagar una licencia por usar ese lenguaje que ya se estaba traduciendo, lo traducido ya, o el navegador mismo en el que querríamos tener ese lenguaje traducido, habría que pagar una lana de licencia, pues, para que te dieran permiso de usarlo. Pero al menos que tengan el permiso para poder hacer esas modificaciones. Correcto. La gran diferencia que tiene el software libre. Con software libre, yo no tengo que pedir permiso a Mozilla para contribuir, para colaborar. Esto no quiere decir que se haga en desorden, pues, pero no requiero de un permiso para. Muchos proyectos de software libre que se dan así. Hay una idea, hay un proyecto bueno, alguien le ve con otra visión y simplemente hace un fork, hace una copia de los archivos originales y crea su propia rama y se va por su camino. ¿Cuál sería el mapa de ruta que tendrían actualmente conocido o estudiado para las 68, 64 lenguas? Nos comentaban a lo largo del programa que hoy estamos enfocados principalmente en 6. Guiándolas. ¿Qué pasa con las demás? ¿Dependemos de voluntarios? ¿Dependemos de recursos? ¿Auxilio? ¿Quién nos va a ayudar? ¿No estamos aquí solos en este planeta? ¿Qué hago si quiero contribuir particularmente en estos proyectos? Si yo hablo una de estas lenguas que no es una de estas 6 y quisiera activar el proyecto, ¿qué tendría que hacer? Reitero, en el aspecto de Mozilla nativo, acercarte a la comunidad. Ahorita damos los medios de contacto. Presentar interés, se te hace llegar unas ciertas cadenas, las cuales tú las localizas a través de Julio, que es el que coordina ahorita toda esta parte del programa, y ya va el basado y viendo cómo es tu interés, cómo te va empezando a soltar, de manera para poder lograr esa continuidad. Es muy importante esto que estás comentando, Dean, porque a todos nos emociona en un momento yo voy a abrir mi documento de texto, me voy a poner a traducir lo que sé, y pasa. Y eso, el que pase y no se mantenga una constante actualización, normalmente es lo que empieza a empolvar digitalmente los proyectos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto. Ok, la idea sería buscar quienes sean voluntarios que estén constantemente participando. De nueva cuenta, quien desee participar puede ponerse en contacto con nosotros, contacto@mozilla-mediomexico.org, y los canalizamos con mucho gusto, ya sea con los localizadores o directamente con Mozilla Nativo para pues crear una nueva variante, crear una nueva... O integrarnos a una que ya existiera. Y insistiendo finalmente, antes de pedirles su conclusión, en la multidisciplinariedad, insistir en que no necesariamente tengo que ser un desarrollador consumado o programador experto para poder acercarme a esto, sino mi área de conocimiento puede ser en un momento dado útil.
sabes navegar en internet, Ok, hablas una lengua mexicana, puedes participar. ayudar. Así Y es. algo importante, que Por lo hemos favor. mejor comentado, muchas lenguas nada se hablan, y más no se escriben. Entonces ahí también es todo un reto para esas comunidades poder bajar de la parte hablada a la parte de escritura Sí. de la lengua, ¿no? Entonces son varios hábitos como que no nos detienen, pero hacen como un poco, y no de excluir, sino con cuál se puede trabajar con las que están normalizadas Sí. y ya se escriben. Oigan, yo tengo que acusar de que algo sucedió aquí con el tiempo, porque el gusto de compartir con ustedes, de conversar, y estos temas además, hacen que el tiempo se vaya, pero de verdad Bastante. rápido, muy rápido. Entonces, quiero comprometerlos, por favor, al aire, cosa que no debería hacer un amigo, pero que sí voy a hacer. Comprometerlos para poder regresar aquí Claro que al sí. programa, al estudio, seguir conversando de estos temas, darles seguimiento a lo que están haciendo ustedes, y por lo pronto me voy a permitir tomarme una selfie con ustedes, como ya hemos estado haciendo, para despedir el programa y agradecerles a ustedes el lujo de verdad de tener, aparte del equipo de Mozilla en México, y además grandes personajes del código abierto y software libre, que nos estén acompañando. ¿En qué cuenta de correo te encontramos, Odín? Odín Mojica, @mozilla-mediomexico.org. ¿Y a usted, señor? Jorge@mozilla-mediomexico.org. ¿En redes sociales? La red, la más importante, @Mozilla Nativo. Mozilla la Nativo. URL mozilanativo.org. Perfecto. Ahí pueden contribuir al proyecto. De la misma forma, los contactos de la comunidad para este proyecto. Perfecto. Y yo soy Emilio Saldaña, el Pisu, muy orgulloso de tener compañeros tan relevantes y tan activos en estas cosas. Los espero y los invito, como todos los días de lunes a viernes, en Generación H. Nos vemos mañana. Quédense en este momento con la programación que continúa aquí en el programa. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Specialty Rodriguez, Carlos,